En este video te vengo a hablar de 5 tips que te ayudarán a tener un código más limpio. Un código limpio es aquel al que se le aplican prácticas, las cuales nos ayudan para que el código sea más entendible, más fácil de modificar y que cualquier desarrollador que lea este código sea capaz de entenderlo. Número 1. Utilizar cláusulas de guarda. Las cláusulas de guarda nos permiten tener un código más legible y reducir la indentación. Muchas veces hemos hecho código en el cual tenemos ifs y else, tenemos una condición dentro de otra condición, dentro otra condición y así sucesivamente, llegando a un punto en el que la indentación se vuelve un poco problemática y es difícil tener un control sobre el código o es difícil de identificar cuál else pertenece a cuál if y demás. Para evitar esto hay que empezar a utilizar las cláusulas de guarda. Pero ¿cómo aplicamos las cláusulas de guarda? Aquí vamos a poner dos imágenes. La primera imagen es un código, una validación sin utilizar cláusulas de guarda, en el cual validamos que los campos de texto, nombre, precio y cantidad tengan un valor ingresado y que además el precio y la cantidad sean valores numéricos correctos, flotante y entero. Luego de eso, cuando todo esto se cumple, es decir, si todo esto es correcto, regresamos un valor verdadero. Si no, cada uno va a regresar un mensaje en específico y va a regresar un valor falso para terminar la ejecución. Ahora, a nuestra derecha tenemos el siguiente código que es exactamente lo mismo pero aplicando las cláusulas de guarda. Lo que hemos hecho con esta parte del código es eliminar los else y cambiar la condición, es decir, en esta parte, la parte de la izquierda, nosotros validábamos que si los campos no estaban vacíos íbamos a continuar. Aquí estamos haciéndolo a la inversa. Si los campos están vacíos, entramos, mostramos un mensaje de error y salimos de la ejecución del método. Lo mismo aplica para los campos numéricos. Si estos no son correctos, vamos a entrar, mostrar el mensaje de error y salimos. Yo en lo personal he empezado a utilizar las cláusulas de guarda y la verdad les recomiendo bastante empezar a aplicarlas, ya que al momento de revisar el código, este es muy limpio y es más práctico revisarlo de esta manera, con una sola indentación. Número 2. Separar condiciones largas a un método. En ocasiones se tienen condiciones demasiado amplias como la que estoy mostrando aquí en la pantalla, en la cual nosotros estamos comparando si un producto es apto para entrar a una promoción o si es apto para aplicar una promoción, en el cual verificamos que el estatus no sea inactivo, que no sea una bebida alcohólica y que su tipo sea cualquiera de estos tres: abarrotes, frutas y verduras o higiene, que además sea de marca local. Entonces, esta condición es un ejemplo. Nosotros tenemos esta condición demasiado larga. Entonces, va a haber un punto tal vez en el código en el que de nuevo necesitamos validar si este producto aplica para promoción, tal vez para hacer otra operación, para mostrar o ocultar campos, etc. Lo que yo hice en esta parte del código fue meter toda esta condición a un método que me devuelve un valor booleano, true o false, el cual se llama aplica promoción, en el cual yo pregunto si el producto en cuestión aplica para promoción. Dentro del método tengo un return, el cual me regresa true o false dependiendo de toda esta condición. Lo único que hago es llamar este método en el if y así el código queda un poco más limpio y más entendible. Número 3. Responsabilidad única. Haz que tus clases o métodos hagan lo que dicen. Una mala práctica es delegar múltiples responsabilidades a un método o clase que ya hacen una acción o ya tienen un propósito. Por ejemplo, si tienes un método el cual almacena un producto, este método se debe encargar únicamente de hacer eso, no de recalcular inventarios, de actualizar vista, etc. Para eso es mejor separar esas otras acciones en otros métodos. De igual forma, si ya tienes una clase la cual se llama conexión a base de datos, esta clase te dice que únicamente es encargada de la conexión a la base de datos.
Esta clase no tiene por qué convertir imágenes, registrar productos o calcular datos. Eso lo tenemos que hacer en otras clases. Es recomendable tener varias clases con diferentes objetivos y que se encarguen únicamente de hacer eso y hacerlo bien. No importa que quizá nos llenemos de varias clases, siempre y cuando separemos esto y tengamos estas responsabilidades únicas. Número 4. Refactorizar nuestro código. Recordemos que el código, mientras más simple, es mejor. Siempre nos enfocamos en que nuestro código funcione, pero no damos la importancia a simplificar el código, que al final de cuentas nos va a llevar a un resultado correcto. Sí, tal vez el método o código que estamos aplicando nos calcula bien, guarda lo que tiene que guardar, hace lo que tiene que hacer, pero tal vez nos estamos yendo por un camino muy largo. Metemos complejidad al código de manera innecesaria. Por ejemplo, tenemos el siguiente código en el cual yo quiero hacer una modificación de un producto, por lo cual hago un query a través de un comando, agrego algunos parámetros y ejecuto este query a la base de datos. Sin embargo, los que son conocedores del código verán demasiados errores en este código, que es a propósito, es para ilustrar este ejemplo. Aquí, este método me tiene que regresar falso o verdadero si se ha hecho la consulta correctamente, es decir, si la modificación fue exitosa. Inicialmente, nosotros tenemos una variable resultado booleana inicializada en falso, que después de haber cargado nuestros parámetros, nosotros obtenemos esta respuesta, el código de la respuesta, después de hacer la ejecución. Lo comparamos, si es mayor a 0, si es mayor a 0, esta variable resultado pasa a ser verdadera, de lo contrario pasa a ser falsa, y regresamos esta variable. Aquí podemos simplificar todavía más este código, haciéndolo de esta manera. Voy a borrar esta variable de aquí, borramos esto, voy a cortar esta parte de aquí, borro todo este código, veamos todas las líneas que hemos eliminado, copio esto aquí y lo comparo que sea mayor a 0. Aquí, como vemos, ya he simplificado el método que inicialmente tenía variables de más y hacía demasiadas vueltas al código. Aquí hemos llegado al mismo resultado. ¿Por qué? Porque esta ejecución me va a devolver un número, y si lo comparamos, si es mayor a 0, regresaremos falso o regresaremos verdadero. Esto hay que hacerlo únicamente cuando aplique. Tampoco querramos arreglar lo que no está descompuesto. Número 5. Aplicar la regla del Boy Scout. Esta regla del Boy Scout es mencionada en el libro Clean Code, escrito por Robert C. Martin, la cual nos indica lo siguiente: los Boy Scouts, que son estas personas que acampan y tienen insignias y demás, tienen una regla muy sencilla, que es siempre dejar el lugar donde acampan más limpio de cómo lo encontraron. Lo mismo aplica para nuestro código. Debemos dejar el código mejor de cómo lo encontramos. Pero ojo, no olvides una de las reglas más importantes de la programación: si funciona, no lo toques. Pero esto lo digo en el sentido de que no tratemos de mejorar lo que ya es correcto, lo que ya funciona y lo que ya está bien. Sin embargo, si nosotros vemos que el código se puede refactorizar sin meter bugs, que se pueda mejorar los algoritmos, que podamos dejar el código mejor comentado, mejor identado, aplicando tal vez algunas cláusulas de guarda, etc. Si tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Y bien, en esto consiste este video. Espero que te sirvan estos consejos. Si ya conocías alguno, cuéntamelo en la parte de los comentarios, y si crees que me faltó mencionar uno, también házmelo saber en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video.